Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cómo vemos, Luis Alberto, bienvenido, esta reacción que ha tenido el gobierno después de la alerta que saltó el sector industrial en la mañana, en la que, bueno, mencionaban que era imposible hacer un apagón industrial por toda la afectación que tenía en un sector que de por sí ya estaba golpeado por la crisis económica que tiene nuestro país, desde que venía acarreándose desde la pandemia, sumado a la inseguridad y ahora los cortes de energía? Y bueno, este pedido del gobierno parece ser imposible de cumplir. ¿Y qué otras alternativas se pueden ver y cómo tomar esta decisión que se ha dado de al menos una apertura al diálogo, a conversar las posibles alternativas? Bienvenido, Luis Alberto, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por invitarme a usted y a todos sus radioescuchas. Eh, Siempre es positivo cuando se pasa de la imposición a la coordinación para ver las alternativas que se tienen desde el sector privado para poder aportar efectivamente a la solución de la crisis que nos afecta a todos y cada uno de los ecuatorianos, al ciudadano a pie, al de las que vende en la tienda de barrio, tanto así como a las grandes industrias. En términos generales, el conversar y discutir y encontrar esas soluciones en conjunto siempre va a ser el camino más efectivo. Tenemos evidencia suficiente en el pasado que demuestra que cuando el sector privado en conjunto con el sector público trabajan por un bien y un objetivo ante una situación particular en el Estado o en el país, los resultados son muy buenos. Para mencionarle algunos, cuando sucedió el terremoto de Manabí y Esmeraldas, cuando hemos tenido que enfrentar las paralizaciones en la vacunación del COVID y obviamente en todos esos casos esa cooperación público-privada ha dado resultados muy buenos para todos los ecuatorianos. Importante, Luis Alberto, en la mañana de ayer justamente María Paz Hervis junto con varios gremios industriales decían que es urgente que se suspenda la medida de este apagón industrial porque esto podría derivar en escasez de algunos productos básicos y también a futuro pérdidas de empleo importantes. Ahora, ¿por qué no es viable, según su análisis de su criterio, esa medida, aplicar esa medida que pedía el gobierno? Porque las industrias no son de una talla única, para ponerlo en un ejemplo de ropa, de moda. ¿Qué significa eso? Que hay distintas condiciones para poder operar y que definitivamente tienen que ser consideradas en esta planificación, pero sobre todo no puede ser definido de una manera abrupta. No es que usted dice, mañana empiezo a trabajar a partir de las 6 de la tarde y wow, todo sucede. Eso no Claro. es así. ¿Por qué? Básicamente, un ejemplo muy básico. Tenemos el personal que trabaja con nosotros, a veces se les da movilización privada, digamos, de las mismas industrias. Entonces tenemos que asegurarnos de que haya ese transporte que empiece a las 6 de la tarde y que termine a las 3 de la mañana. Y si no usan transporte que le brinda la empresa, debería haber transporte público. A las 3, 4, 5 hay transporte público. Los temas de inseguridad también son un problema. En las industrias normalmente alimentamos a nuestros trabajadores con el almuerzo. La compañía que nos brinda el servicio de alimentación para el almuerzo está disponible para hacerlo a medianoche. En fin, hay una serie de elementos que no se pueden improvisar de la noche a la mañana, por más de que usted diga, sí puedo producir de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Así es que, y hay otras empresas que no, pues se habló de la industria láctea, ¿no es cierto? A la vaca no le puedes decir, oye, vaquita, te ordeño a las 6 de la tarde y no a las 6 de la mañana. Tienes que ordeñarla sí o sí entre 4 y 6 de la mañana. Y esa leche tiene que llegar a ser tratada, refrigerada, etcétera. Y si no es procesada, esa leche se pierde. Y Pierde. obviamente con eso no llegan a las tiendas de barrio, no llegan a los supermercados, no llegan a los hogares. Y ese es el problema. La industria es el motor del país y está encadenado de una manera inseparable del resto de los sectores.
Bueno, como ves, todo funciona como un relojito, ¿no? Son procesos perfectos que tienen los horarios que tienen y como bien lo explica Luis Alberto, vicepresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, hablamos sobre las afectaciones al sector industrial de estos cortes y bueno, ahora con esta disposición que había dado el fin de semana el Operador de Energía Nacional, el SENACE, en el que se hablaba de la reducción del consumo de energía entre las 8 y las 18 horas por 15 días para el sector industrial, algo que los industriales han dicho es inviable por todas las consecuencias que podría tener. Ahora, el gobierno, si bien se ha comprometido a revisar esta medida, todavía no sabemos qué podrá salir de ella. ¿Cuáles son las alternativas, Luis Alberto, que se podrían ofrecer o que se podría comprometer el sector industrial para apoyar de alguna manera a solventar esta crisis energética tan grave? Sabemos que los embalses como el de Mazar, que es de los más importantes que tiene el país para el tema energético, está en los niveles que empezamos la crisis, ¿no? Había subido un poco el nivel, volvió a bajar y otra vez vuelve a ser crítica la situación. Entonces, qué se puede hacer desde el sector industrial? ¿Qué se puede proponer para apoyar de alguna manera en esta situación de crisis energética? Bueno, el sector industrial lo viene haciendo desde hace ya algunas semanas. Usted recordará que desde el mismo gobierno se reconoció que cuando se solicitó que el sector industrial autogenere para poder solventar un problema puntual, en uno de los días se llegó a generar 300 megavatios, es decir, autogenerar desde el sector industrial. El sector industrial viene haciendo inversiones muy importantes para poder autogenerar y proveer de la energía suficiente a sus industrias. Y eso ha disminuido también de forma importante la demanda que existe de parte de las industrias para el sistema nacional interconectado. También estamos hablando de reducción de demanda en aquellas empresas que no pueden, por alguna razón, apagar sus equipos, como una cementera, por una fábrica de cristal, por una empresa que produce varillas de hierro, en fin, hay una serie de empresas que no lo pueden hacer, pero sí pueden reducir la demanda y efectivamente han reducido entre 30 y 40% la demanda, es decir, determinan qué equipos se pueden apagar, qué equipos pueden funcionar y de una manera ordenada van llenando las necesidades de producción de sus empresas y abastecer a sus clientes y proveedores. En fin, esa es la manera como funciona si se lo hace ordenado. ¿Qué soluciones hay? Pues habrá que encontrarlas y para eso necesitamos sí o sí entender la magnitud de la crisis porque hasta ahora todo ha sido información muy suelta, digamos, no formal, y para eso es la comisión, pues para saber justamente cuáles son las necesidades y cómo se puede aportar desde los distintos sectores. Pero también hay que tener presente que la industria representa básicamente el 26% de la demanda de energía. Esa demanda que perfectamente puede ser compartida, digamos, con otros sectores, es decir, el 26% no resuelve el 100%. Entonces, ¿cómo hacer una mezcla adecuada para lograr que los objetivos de reducción de energía que demanda el país en todos sus espacios sea el adecuado para poder mantener y sostener los niveles de los embalses? Claro, ahora también habría que ver para largo plazo, no para esta crisis emergente, sino para largo plazo las posibilidades de tener estas energías que son limpias, por ejemplo, instalación de paneles solares, o ver de alguna manera cómo se puede apoyar en ese sentido, ¿no? El otro día estaba viendo un artículo de prensa sobre cómo se maneja la energía en Australia, y, por ejemplo, mencionaban que en Victoria, en Australia, todas las casas cuentan con paneles solares a tal punto que el, el- el gobierno, el Estado, pues tiene demasiada energía y no sabe cómo colocarla porque ya las casas se autoabastecen. Entonces, bueno, sería increíble que en nuestro país podamos llegar a ese punto de que, bueno, cada industria, las viviendas y demás puedan autoabastecerse de energía, en este caso la solar, que es una energía muy limpia. Y bueno, no se tenga que depender de las lluvias, ni de las hidroeléctricas, ni de la energía térmica, ¿no? Sin embargo, todos los expertos a nivel mundial recomiendan que en un país se tenga una combinación de fuentes de energía. Estamos hablando de energía térmica. Debería de estar en un país en aproximadamente 30 a 35% para asegurar cualquier deficiencia en las otras fuentes de generación. Entonces,
Hay que establecer un parque de generación térmica en el país que llegue a esos niveles, así como funciona pues, en Perú, en Colombia y en otros países que usted mencionó. Por otro lado, también las energías limpias son muy importantes y tienen que tener los incentivos suficientes para que las personas o las empresas lo quieran hacer. Si usted quiere instalar, por ejemplo, una energía solar, unos paneles solares en su casa para producir la energía, pues usted más o menos calculará que dependiendo del nivel de consumo, entre 5 y 7 años recuperará la inversión con el ahorro que tenga, ¿cierto? También es importante tener presente que la ley que se ha presentado en la Asamblea Nacional necesita algunas modificaciones importantes y que esas modificaciones las vamos a plantear en los próximos días en la comisión. Hemos pedido que se nos reciba para poder mencionarles, porque la ley tal como está planteada es insuficiente para solucionar los problemas estructurales del país. Necesitamos atender la coyuntura, sí, por supuesto, pero también necesitamos evitar que esto se repita cada año y para eso hay que hacer algunas modificaciones a la ley y como sector industrial y se las vamos a presentar en la comisión en los próximos días. Y bueno, además de esto, a propósito de esta comisión o mesa técnica, como sea que se le vaya a llamar, que se propuso ayer entre el sector industrial y representantes del gobierno, ¿qué expectativas tenemos de que, bueno, se llegue a acuerdos, que se pueda avanzar y que se puedan tener resoluciones que puedan aportar en esta crisis energética y también que sea beneficio del sector industrial? Estamos convencidos de los efectos positivos que tiene el sentarse a hablar entre el sector privado y el sector público. Estamos convencidos de los beneficios que vamos a obtener todos los ecuatorianos cuando sepamos a ciencia cierta la dimensión de la crisis y ver de qué manera se puede contribuir para reducir los impactos en el ciudadano ecuatoriano. Así que tenemos mucha fe. De hecho, en la conversación de ayer se ofreció analizar la medida y darnos una respuesta hasta este jueves para ver si es posible cambiarla o no, modificarla y adaptarla. Así que desde el punto de vista del sector empresarial, estamos optimistas de los resultados que se van a obtener en estas mesas. Es siempre positivo pasar de la imposición a la coordinación, que es lo que nosotros hemos propuesto. Y Y en bueno, todo caso, esta obligatoriedad que emitió el SENACE está suspendida de momento y se irá no, resolviendo conforme avancen los diálogos. no, sigue vigente, los cortes Qué vigente. siguen vigentes, pero los han ofrecido revisar. Yo estoy a punto de tomar un avión, así que yo le agradezco muchísimo por el espacio que nos ha brindado y obviamente él puede transmitir este mensaje. Pasar de la imposición a la coordinación va a ser la solución no para el sector industrial, sino para el país definitivamente. Yo le agradezco a Luis Alberto Salvador, gracias por estar con nosotros. Lo dejamos para que tome su avión. Él es vicepresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil y vamos, hemos analizado el impacto de la crisis energética en el sector industrial a propósito de esta disposición del SENACE, del Operador Nacional de Energía, en el que se habla de la reducción del consumo de energía entre las 8 y 18 horas por 15 días para el sector industrial, una medida que los industriales han dicho es inviable por todas las consecuencias que tendría y que el gobierno ahora se ha comprometido a revisarla, se va a instalar una mesa técnica, un comité para poder dar soluciones frente a esta crisis energética. Y bueno, veamos que salgan cosas positivas de esto. Gracias nuevamente, Luis Alberto, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Adiós.